El sendero de la libertad se ha objetado debido a que la idiosincrasia cultural humana no deja de prever la amenaza de uno hacia el otro. Es lo que te decía, que la amenaza es el otro. Este inquieta la posibilidad de ser. El ser es el existente, lo es en la medida en que él es lo que es y no es otra cosa que no sea él mismo, es decir, su esencia. ¿Pero qué es la esencia? Justamente es lo anterior, el ser el único, irrepetible, auténtico y que no sea él más que la singularidad de sí mismo. Por tanto, la esencia del ser humano es la humanidad. Decía René Descartes que el ser es su pensamiento, pienso y luego existo. También Martin Heidegger decía, el ser lo único que tiene son circunstancias y es lo que va a elegir. Este será el tribunal de su libertad. Así también Jean-Paul Sartre dijo que el hombre está condenado a ser libre, es decir, a elegir constantemente. De otra instancia, Bertrand Russell habla de la libertad, que tiene diversos caminos. Estos son los caminos de la libertad. Erich Fromm ha adjudicado que la libertad es inherente al ser humano, es decir, esta es innata en el ser humano. No solo es cuestión de practicarla, de atreverse a realizarla. Decía, ¿cómo quieres ser libre si tú mismo te impides tu propia libertad? Eso está muy fuerte al final, ¿verdad? Pero también Arthur Schopenhauer anunció que la libertad tan solo se requiere de la voluntad, y esta está inscrita naturalmente en el ser humano. Por otra parte, Juan Jacobo Rousseau tiene su tesis en el contrato social del libro primero, donde dijo, el hombre ha nacido libre, pero por donde quiera se encuentra atado a cadenas. Prosiguiendo con las tesis de estos filósofos sobre la libertad, Protágoras de Abdera decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Para Santo Tomás de Aquino, el hombre es un libre albedrío, por tanto la libertad es innata en él mismo. Para los neopositivistas lógicos, el lenguaje muestra el ser, sus valores, costumbres, conocimientos y en dado caso su propia libertad. Esa es la manifestación de su propia esencia. El mismo Marcel Proust tiene todo un tratado sobre los caminos de la libertad. ¿Qué tanto pues es que será esto cierto? ¿Acaso la libertad existe o es una mera abstracción? ¿Será un ideal o una forma de construir una eudamonía o un hedonismo? La libertad no tan solo existe idealmente, sino que también es una abstracción. Cada quien entiende la libertad de la misma manera y por consiguiente su práctica es diversa. En el caso anterior, la eudamonía es la felicidad y el hedonismo es el placer. Pero a fin de cuentas, la libertad existe necesariamente y es innata en el ser humano, porque la naturaleza circunscribe en la humanidad su relativismo, es decir, cada quien lleva a cabo su libertad de acuerdo a sus pasiones e intereses. El gran problema es que la libertad está amenazada del uno para el otro. En todo caso, debe entenderse que la libertad es el propio ser, su elección a sus circunstancias. Esto es lo más privilegiado. Sin embargo, no se olvide que las ambiciones de los seres humanos avasallan haciendo imperio y sometiendo de unas pocas hacia los muchos. Decía Rousseau en su obra El Emilio, todo es perfecto al salir en manos del autor de la naturaleza. En manos del hombre todo se corrompe y se degenera. Otra fuerte, ¿no? La libertad se entiende de diferentes maneras. No se olvide que tiene un espacio, tiempo y contexto, pero además una voluntad de pensar. Diversas culturas tienen diferentes formas de llevar a cabo su vida, sus costumbres, su ideología y prácticas del lenguaje, así como las relaciones sociales entre los sujetos. Prosiguiendo con la misma relatividad de la libertad, como cada sujeto hace de su libertad el constructo de su vida y su destino, se debe recordar que para su mejor desarrollo es la conciencia, es decir, saber qué va a hacer y por qué lo hace. No se debe violentar la libertad del derecho de vivir hacia los demás. El buen ejercicio de la libertad promoverá los demás valores que fincará la armonía de los hombres y de las sociedades, aun cuando éstas son antagónicas. Parecía ser que esta idiosincrasia está condenada a una amenaza. Lucha no tan solo
de sobrevivencia, sino también como una condena irremediable para su existencia. De esta manera, para ejercer la libertad, es necesaria la voluntad. Quizá ella tenga un costo, pero este es el precio de vivir. Pensar la libertad necesita de límites. El hombre no puede ser totalmente la medida de todas las cosas. Él también debe ser medido. No es hacer todo lo que él quiera, sino el permitir ser y hacer a los demás. Ah, buenísimo, ¿no, maestro Chabelito? Pues ese es uno de la libertad. Este sí hay que profundizarlo demasiado, ¿no? Ajá. Con este yo creo que sí nos vamos a llevar tiempecito, ¿no? Sí, creo que ¿Cuál otro considera ahorita bueno para...? Este es sobre historia de México, hablé sobre la independencia, que me pidieron que escribiera un ensayo sobre la independencia. A ver si quieres, ¿eh? O cuál, uno más fuerte. Es que eso, bueno, eso sí, ya lo sabemos los dos, ¿no? Sí, después lo podemos leer. Ahí vamos a leer esto. Este sí hay que estudiarlo mucho, el de la libertad. Ajá. Decía Platón que conocer es recordar. ¿Pero qué es esto? ¿Acaso es la idea que estuvo siempre en el ser? Es decir, siempre fue, será una reminiscencia del alma de un mundo donde ya tuvo y conoció las cosas y su esencia ahora las recuerda. ¿Cómo es esto? ¿Habrá sido el ser pura alma, espíritu, pero no materia? En aquel mundo y ahora, al convertirse en materia, en este mundo como ser humano, y al ponerse en contacto con estos objetos, los recuerda y por tanto vuelve a reconocerlos. Entonces, conocer es recordar. Bajo esta idea o idealismo, quizá también Aristóteles decía que todo hombre por naturaleza tiene el deseo de conocer. Entonces la tesis es que la esencia del hombre es el conocimiento. He de sostener esto ya que para el hombre busca el conocimiento desde lo más empírico hasta lo más racional y científico. Ambas buscan la ayuda de la perfección del ser, lo que hablamos de la perfección. Uh-huh. Pero no solo esto, está claro que tanto la experiencia como la razón llegan a la verdad y realidad de ellos. Solo que de diferentes modalidades, ambas se necesitan, se complementan. Por ejemplo, es indiscutible que un médico podrá tener conocimientos de ciencia, de academia, pero sin conocimientos empíricos. Está en desventaja de aquel médico que ha tenido experiencia por más de 20 años con pacientes que son de teoría, sino de intervención, que no son de teoría, sino de intervención. Lógicamente, la experiencia es producto de las prácticas que se llevan a cabo en la vida cotidiana. Esto es una ventaja para el conocimiento científico o abstracto. Las teorías son construidas de experiencias, de prácticas y de experimentos, aunque a posteriori. A estas estas construcciones de teorías provienen de nueva cuenta otras problemáticas de la experiencia. Se coimplica razón con experiencia, aunque el debate no acaba ya, que finalmente el hombre tendrá mayor simpatizante y militancia con algunas que otras. Quizá uno de los acontecimientos más permeados en mi entendimiento son los imaginarios, de los cuales han radicado en una brevedad del tiempo que transita en mi vida. Esta sin duda me ha hecho el favor de tener encuentros con la materia, y es que esta tiene accidentes a los cuales no escapamos. Si bien es cierto que los humanos lo único que tienen son circunstancias, no cabe duda que también están condenados a elegirlas. Indubitablemente no se puede renunciar, ya que los simbolismos de los seres humanos se encuentran en un plano sensible, dejando en cautiverio a la razón y esclavizándola en lo más clandestino. De esta manera se presentó ante mí una circunstancia la cual me conlleva a un conflicto sensible que culminó en lo pasional. Eso creo que lo había leído, ¿no? No, ese no me escuchó. Evidentemente, en las andanzas de los senderos, de los cuales yo presumía conocerlos, me vi obligado a resignarme a pensar que estaba equivocado, ya que los bosquejos de la vida se presentan algunos escenarios, cuando aún más se presenta la materia con sus accidentes, en la forma de un ser cuyo origen
es la estética. De cierta manera no se puede renunciar a lo bello. Quizá este sea el elemento de arte del cual los seres humanos no escapamos. A unas circunstancias de hecho no tan solo se encuentran en toda la naturaleza, sino también en lo innato del entendimiento de la humanidad. A saber, he de considerar a los hombres y mujeres. Las mujeres por esencia son hermosas, ya en su pensamiento y en sus actuaciones. Con ellas nace la agricultura, es decir, la cultura y el sedentarismo, pero también la familia. Y esta es la primera institución en la historia, pero a la llegada de a la llegada de un privilegio in situ, es decir, en los lugares, escenarios, escuelas, en donde esta última he de reconocer que he socializado en la forma de querer dar mis conocimientos a través de la enseñanza. En estas circunstancias he conocido generaciones de estudiantes y de los cuales tengo imaginarios satisfactorios. En el conocimiento de esto me accidentó un estudiante inteligente cuyo nombre es bonito, pero su valor por Valeria de ciertamente la humanidad en toda su historia ha buscado circunstancias que le permitan de su vida biológica, pero también en las instituciones sociales, así por ejemplo como es la familia. En ellas se enseñan o se imponen normas de conducta, hábitos, oficios, destrezas y valores, entre otras. Al hablar de estos últimos, existen los pioneros como lo son el respeto, la colaboración, la convivencia, la honradez, el amor y aún más. Y aquí ya empezar sobre el amor. Ese está más sencillo, ¿no? Sí. Que los otros más. Sí, Chavito, lo que me gustó de este ya lo habíamos hablado, sí. No me lo había leído, pero ya lo habíamos hablado. Algo así. Ajá. A ver, vamos a leer este. Se parece a qué, déjame ver qué escribí aquí. Desde que inició la vida humana siempre se ha presentado eventos con carácter real y otros con carácter imaginario. Y es que ambos son dignos de ser analizados y debatidos, ya que existen disertaciones con miradas de la razón y otras con el de los sentidos. Quizá pueda, si me es permitido decir, la razón es endocta, sea un racionalismo y a los sentidos un empirismo. Un evento es caracterizado por diferentes acciones y pretensiones. Existen intenciones y en ocasiones es ajeno a todas estas. Parecía ser que los eventos puedan ser planeados o inesperados. Lo planeado es inesperado, deseado, imaginado, en tanto que lo inesperado es sorprendente, desafiante. Puede ser bienvenido o lo más aborrecido, maldecido por daños o dolor que puede ocasionar en los humanos. Ese sí, no lo habíamos ni platicado ni lo había leído, pero está bueno, ¿eh? Pero, ¿por qué pensar en los eventos? ¿Acaso no existirá otros conceptos que permita acceder al análisis de lo real y lo imaginario? Evidentemente sí, solo que en lo que concierne a esta pretensión propia, he procurado recurrir a él, ya que un evento está compuesto por acciones y actividades de determinadas pretensiones, como lo son eventos deportivos, religiosos, académicos, entre otros. Empero, también existen eventos no esperados por la humanidad, como los desastres naturales, sismos, terremotos, tsunamis, etc. Tsunamis. Con base a lo anterior, existen eventos reales como los planeados por el hombre y otros imaginarios, predecidos a lo no acontecido. Estos tienen su establecimiento en lo ajeno a la humanidad. Son sorpresas que, en la mayor parte de su presencia, ocasionan sufrimientos, dolor por desastres, que pueden ser ocasionados. En cuanto a lo real, ¿qué es lo real? Lo real se puede presentar en las condiciones materiales de existencia, pero también en las formas de pensar, de vivir en las personas. Esta será considerada como su realidad, es decir, la realidad es la propia vida de los pueblos o sociedades,
Por ejemplo, Marx dijo que la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. De esta suerte, la realidad es la lucha social dominante, es abundante, es su abundancia economía y poder, en tanto los dominados será su realidad, el sometimiento, la explotación y el avasallamiento hacia ellos. Por otra parte, Hegel atribuye que lo real es verdadero, esto es, todo lo verdadero es real, y todo lo real es verdadero. Pero entonces, ¿qué es lo verdadero? Sin duda alguna, todo ser humano tiene su realidad, y esta se presenta como verdadera. Este concepto tan simple es complejo. Decía San Agustín que la verdad es Dios. Los escépticos decían que es la duda, aunque San Agustín debatía diciendo, puedo dudar de todo, menos de mi propia duda. Descartes decía, hay que dudar de todo, y que no sea evidente, de todo que no sea evidente. Para los empiristas es la experiencia sensible, y para los racionalistas es la razón humana. Pero algo más, para los neopositivistas lógicos, la verdad es el lenguaje, es decir, la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es copia fiel del pensamiento, es decir, primero se piensa y luego se habla. La palabra es el logos entre los griegos. Para el cristianismo la palabra es Dios. Sin la palabra el hombre pierde su racionalidad. Con la palabra los humanos se condenan y se liberan, se matan y viven. Y es así mucho más que con ella. La humanidad manifiesta su historia y su cultura. Por ello se conoce a quienes somos, basta escucharnos para identificarnos y determinarnos. Con ella se encuentra el sentido de los pueblos, su realidad y sus imaginarios. Todo ser humano no tiene imágenes, estas son ideas. Y hasta ahí me quedé. Ese sí está complejo, nuestro Chabelito. Ese sí lo voy a apartar. Ese me gustó mucho porque se acuerda que era lo que... bueno, aquí plasma como 3 ideas que ya habíamos hablado, ¿no? Del imaginario, de pues en cierta medida, nuestro Chabelito, me gustó mucho esta parte de San Agustín, ¿no? Puedo dudar de todo menos de mi propia duda. De la duda. Sí, porque... Pero la duda se vuelve la verdad, ¿no? Sí, porque por eso digo que a fin de cuentas es su verdad de él. Si los escépticos decían, mi verdad es dudar de todo el conocimiento, o de todo lo que San Agustín decía, pues yo puedo dudar de todo menos de que estoy dudando. Y eso ya se vuelve la realidad, ¿no? Ajá, es una realidad. Entonces, fíjese que serían esos dos, podríamos unir estos dos porque pues, están buenísimos, libertad y realidad, ¿no? ¿Hasta dónde la libertad? Bueno, no podríamos, a ver, sería algo así como la realidad de la libertad, ¿no? Yo creo que el título a lo mejor podría salir después. Yo creo que ahorita... O verlos diferentes, es que está muy complejo separarlos, ¿no? Una cosa es la libertad y otra cosa es la realidad. No, igual se puede, porque podemos empezar hablando de la libertad y acabar con la realidad. Sí, porque la realidad termina desembocando en la libertad. También podemos empezar por la realidad y después aterrizamos en la libertad. Ajá, porque lo real... Bueno, vamos a ponerlo así, la realidad limita la libertad, pero al mismo tiempo la fomenta. Entonces la encajona. La realidad es tan cruda porque, como bien lo decía ahí, ¿no? Hasta qué punto la realidad te permite saber qué es la verdad, y la verdad junto con la realidad se vuelve la libertad de lo que termina siendo o no siendo, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que ahí sin afán de prefabricar o tener un guión, yo creo que sale esto, así. Ajá, como le hemos venido haciendo. Sí. Sí, a mí lo que me gustó, bueno, me han gustado todos, este está más sencillo. Aquí sí hay temas como muy, muy sensibles, con una frase nos podemos llevar muchas cosas, ¿no? Es que me gustó esta parte, ¿no? El sendero de la libertad sea debido a la idiosincrasia. Es que vamos, ¿no? La libertad es en cuanto a
a la familia, todo lo biopsicosocial. Sí. Pero bueno, la libertad la podemos, sí, la vamos a armar así sin tanto debate, sin tanta construcción. No, pues hablamos no. de la libertad y de la realidad, ¿no? Sí. Hasta podrían ser temas que terminen siendo lo mismo, ¿no? Porque van coimplicados, van relacionados. Digo que uno invoca al otro y el otro también se dispone y se predisponen los dos. Digo que sí, mijo. Vale, a ver ese Déjame maestro ver Chabelito. qué escribí aquí, no sé, escribo cada cosa que... Muy buenas. Aquí no sé qué escribí. A ver, dele. Y sigo con lo mismo, con mi filosofía existencialista. Pero es por algo, maestro Chabelito, ¿no? Pues también recuerde que la pluma también luego es parte del inconsciente. Sí, porque yo creo que iba a ser parte de algo de ahí, pero... A ver, dele. Debido a que las condiciones materiales de existencia es persuadido saber que qué tanta nostalgia se tiene en los sujetos que se dicen tener circunstancias. Ciertamente se entiende, como dice Martin Heidegger, el hombre lo único que tiene son circunstancias. Estas están a merced de la libertad, fíjate, usted va con aquel, de las personas. Es decir, la libertad le ha concedido a los humanos elegirlas, como dijo Sartre. El hombre está condenado a la libertad. El encajonamiento que le decía yo, ¿no? Sí. La vida tan solo tiene algo inexistente como los escenarios tan promovidos indignamente, cuyo imperio estriba en el tribunal de los juicios, es decir, en las elecciones. ¿Cómo se eligen las circunstancias? Quizá espontáneamente o por exhorto de la vida o el propio destino. Se quiera o no, parte de la naturaleza o herencia de la humanidad, pero ¿qué sentido tiene esta? ¿Acaso todavía se considera que existe la humanidad? No es posible, el entendimiento humano ha cambiado. Se recuerda a Nietzsche cuando hablaba de lo humano, demasiado humano. ¿A qué se refería el filósofo? Un ser incontemporáneo de su propia existencia, de su propia vida, de su propia obra, fuera de un tiempo que ahora no se puede aceptar, aunque se sigue invocando. Ahí recuerdo mucho la frase en esta parte de que habla de Nietzsche. Se me vino ahorita a la mente, maestro Chabelito, esa parte del decir cómo en los instantes más sublimes de la vida, que es la muerte, o en uno de tantos, pero me aboco más a ese momento sublime que es la muerte, reconoces que viviste, ¿no? Así y es. Entonces esa misma parte de no ser contemporáneo de nuestra propia vida, ¿no? Sí, así es. Un ser incontemporáneo de su propia existencia, de su vida. Es como estar viviendo y hasta el final saber que lo hiciste. Y a lo mejor hasta tu condena va a ser haberse equivocado. Y tú vas a preguntar, ¿en qué me equivoqué? En que veniste en esta época que no era tu tiempo. Porque los genios no viven en su tiempo, viven a la posterioridad, a posteriori. Por eso los genios son vistos después. En su momento nadie. Ni Jesucristo, ni Nietzsche, nadie, ningún filósofo es creído en su tiempo, porque, excepto algunos, pero la mayoría son ya recordados, ya muertos. Hasta beatificados, ya muertos. Entonces, ese es el error que tiene el que piensa, pues. Piensas de más, ¿no? Sí. A ver, sígale dándome este Chabelito, se le quedó bueno, si lo incorporamos con el de acá, ¿no? Vamos a agarrar acá. Se extraña la historia de lo humano. Se ha olvidado su historia, sus logros para fomentar la humanidad. Lo insensible lo automatiza, que ahora es la constitución de los hombres, a saber, hoy es un salvajismo, en donde la devoración de unos con otros, el avasallamiento de los valores y el anunciamiento del nihilismo nietzscheano en la profecía era la crisis de los valores universales. Tristemente la vida ha cambiado, los hombres han extinguido las esperanzas, las creencias, y del cual se encuentra el vacío. Michel Ende en la historia interminable dijo que el hombre sin esperanzas es fácil de dominar, de controlar. De suerte que el vacío condena a la humanidad, a la nada. ¿Pero qué es la nada? Es el mismo vacío, la falta de creencia y fe de la humanidad. Sartre tiene todo un tratado sobre el ser y la nada.
Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov dijo: si Dios ha muerto, entonces ya todo está permitido. Nietzsche también anunció la muerte de Dios. Él imploraba la crisis de los valores, condenando a Sócrates como padre de la moral y al mismo Kant con su deber ser. No cabe duda que se invoca la libertad, sin embargo parece ser entendida como haz lo que quieras, será toda la ley. Y tristemente estamos en eso, ¿no, maestro Chabelito? Todos hacen lo que quieren en la medida que pueden y terminamos por no hacer nada a través de los años. Y ahí la humanidad se pierde y se extingue, ¿no? A sí misma. Sí. Tristemente vamos a ser una especie que nunca va a terminar por ser. Ni ser ni estar. Voy a estar un ratito, tengo una conferencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, neta. Sí, güey, sin pedo. Es para mi currícula. Es que Sí, me van a mandar aparte, constancia. ya falta poquito, güey, ahorita ya nada más termino. Sí, ya ahorita yo me aviento con Efren lo demás y ahorita sirve que Efren termina. Sí, mijo, pues con esto digo que podemos... Este es sobre el chismeraje. No, pero ese es el más bueno, maestro Chabelito. Pero el chismeraje, yo digo que hay que dejarlo pendiente. O bueno, écheselo de una vez. Sí, de una vez. Te lo va a leer. Porque tengo que acabar no. No, y aparte, esta es la base. Vamos a hablar, digamos, aquí a nivel profundo, ¿no? Pero ahora sí los polos se tocan, ¿no? El chismeraje es una idea tan superficial que termina dañando todo el tejido social a un nivel pues de chismeraje realmente. Pero estas ideas, la libertad, bueno, que yo ahí enlazaría esa idea, cómo el chismeraje puede ser algo tan superficial, pero puede ser algo tan complejo, tan profundo como cualquier idea de libertad, de realidad, porque terminan impactando hasta de más, porque la gente no habla de realidad, no habla de libertad, no habla de eso, pero sí habla de chismeraje. El chismeraje se vuelve más la realidad luego a veces en la vida de las personas que hablar de la propia libertad o de la realidad que la están permeando a través del chismeraje, ¿no? Sí, fíjate que, de hecho, en teoría no lo toca una filósofa socióloga alemana, se llama Agnes Heller. Tiene un libro que se llama Sociología de la vida cotidiana. Y ahí, por ejemplo, da algunos matices acerca de cómo son las relaciones en la vida cotidiana. Y no hablando de la academia, no hablando de una escuela, una institución, sí hablando nada más de la sociedad, pues, así como si fuera una situación antropológica. Y aquí yo pensaba hablar de la escuela, porque además fue un sobrepedido pues, que me pidió Ignacio. Dice así: la palabra es una categoría suprema y universal. En todo el mundo se encuentra. Ella, a través de su constitución epistémica, construye formas de comunicación entre los sujetos. Pero lo más prescindente es en las lenguas. Lo más sorprendente es en algunas lenguas. Estas son el resultado de las diferentes formas y usos de la palabra. Las lenguas se encuentran en diversidad, dependiendo de su contexto histórico y social. Así, de acuerdo también con su geografía geopolítica en particular, determinada por su número de habitantes, hablar es la manifestación del lenguaje. Esta es la manifestación de la lengua. La lengua, en términos generales, así como el lenguaje y su manifestación en la palabra, esta última constituida por los elementos que son a saber, sonido, fonética, forma, morfología y significado semántico. Los anteriores elementos determinan a las palabras, ya que por ellos se sabe y se conoce el mensaje, pero más aún, estos están determinados por el contexto social. Por ejemplo, la palabra trabajo en algunas partes y regiones, sus habitantes significa un sacrificio, para otros una bendición, otros una condena, otros una oportunidad de vivir. Otros me gustó, para otros una oportunidad de vivir. Pues sí, otros una gratitud, y así se puede mencionar muchos ejemplos. Así entonces la palabra tiene un contexto, pero también un constructo social, en donde los sujetos a través de su práctica del lenguaje la manifiestan. Todos los pueblos tienen una historia,
construida por costumbres, tradiciones, simbolismos, creencias y otras más que se simplifican en sus representaciones sociales y la cultura en particular. Esta cultura de los pueblos representa su vida, su historia, manifestada en lo personal y en lo familiar y social. Eso está bien fuerte, ¿no? Sí. Ese sí está bien fuerte, empezó con todo, nuestro chavito. Sí. Lo está desmenuzando el chismeraje. El chismeraje. En la cultura se manifiestan los sujetos, lo que han sufrido, padecido, gozado, condenado o dignificado. Y esto lo ha hecho posible la palabra, la cual es lo anterior, es decir, puede condenar o liberar, vivir o morir, hacer la guerra o la paz. Para la cultura judía, según la Biblia, la palabra es Dios. Dice el Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Para la cultura griega, en particular Heráclito de Éfeso decía que el principio de las cosas es la palabra. Para los neopositivistas lógicos, la verdad es el lenguaje. Él, como dice la palabra, en donde lo dices y para quién lo dices, determinará en el qué quieres decirlo al otro. ¿Qué quieres decirle al otro? ¿Y quién es el otro? ¿Acaso el otro es ajeno a uno mismo? ¿O es semejante porque usa el mismo canal de comunicación? Y por tanto, el lenguaje se habla con toda intención. Todo ser vivo intenta comunicar algo, más aún los seres humanos, del cual será el presente objeto de estudio. El interés hacia él es reflexionar cuáles son las intenciones en el uso de la palabra y en qué lenguaje lo hace y con quién lo hace. Desde el seno familiar los niños aprenden a hablar y aprenden a usar palabras. Desde ahí se aprende lo ya mencionado como los valores, costumbres, tradiciones, etc. Y esta es la constitución de la personalidad. Ya para un tiempo a posteriori será la manifestación de su abundancia o ausencia y carencia de lo obtenido. Los sujetos al relacionarse manifiestan lo antes mencionado. ¿Pero de qué manera? ¿Con qué intención? Ciertamente existen buenas y malas intenciones. A las primeras son las más difíciles de realizarlas, pero las malas es lo más fácil. Las buenas intenciones las comunican de frente y las malas de manera oculta, por espaldas a unos a otros, en pasillos, en espacios clandestinos, acaso porque su propia forma de llevarla a cabo. Pero entonces, ¿cómo entenderlas? Cuando se da lo anterior, se puede considerar como rumores, lo que se escucha en oculto y no se comprueba, y en otros casos, como el coloquio o coloquial, es concebida como el chisme. Pero el chisme es iniciado con alguien, ¿no? Y cuando se comienza a entender hacia los demás y lo practica, se ha entendido como el chismeraje. Y entonces, ¿qué es el chismeraje? Está el planteamiento. Esta va a estar genial, maestro Chabelito, porque ahí yo lo puedo apoyar, porque ve que también es muy fuerte la teoría del rumor. Entonces podemos, que ahí antes del propiamente la teoría del rumor, podríamos hablar de la idea. Porque, por ejemplo, ciertas ideas en ciertos momentos, es más, llamarlo como usted dice, ciertas ideas bajo ciertas circunstancias pueden cobrar mayor nivel de influencia que otras ideas. Estábamos hablando ahorita de los genios, ¿no? Sí. La genialidad, si se viera entendido, si se entiende en el aquí, en el ahora, realmente nos llevaría a pasos agigantados de la evolución en cuanto al desarrollo humano, ¿no? Pero como desafortunadamente no todos escuchan, no todos tienen este canal, caen en el chismeraje, Entonces yo siento que desde qué ideas realmente la gente genera el chismeraje, porque yo siento que cuando tú terminas diciendo, bueno, ¿qué común tiene un chisme a otro? Por ejemplo, un chisme, un ejemplo, ¿no? Una idea que nosotros, usted y yo, podemos ver como algo muy hermoso en la vida, como hablar de la libertad humana, pues la gente dice, no, pues es que es una idea pues que no se maneja en mi entorno social, es una idea que a la gente ni siquiera le gusta hablar de eso, no sabe o no ha leído,
no le interesa. Pero una idea de sexual, una idea pues realmente de un robo, de corrupción, de todo lo que fomentan los medios masivos de comunicación, ahí esa idea sí se vuelve chismeraje. Y ahí es cuando tú dices, que ahí por eso va muy de la mano la teoría que usted menciona, la teoría del rumor, que ya después se chismera. Tú dices, ¿por qué la gente sí cae en el chisme? Ahora sí, hacen leña del árbol caído. Porque ese tipo de idea en específico es una idea de mercado. Es una idea que termina repercutiendo en... Yo le llamo en un sistema de mercado porque a final de cuentas esa idea vende vistas. Ahorita en el mundo digital de lo que ayer hablábamos, tú pones algo interesante en el mundo digital, es una idea que no genera polémica, no genera chisme. Pones algo que como sí lo está viendo la gente, sí es de lo que, como bien dice usted, maestro Chabelito, pues su forma de vida, desafortunadamente, hablar de ideas que no nos llevan a ningún desarrollo, sino simplemente a generar chismeraje y problemas que terminan diciendo, me peleé, maté, asesiné, tuve un problema en el trabajo, con mi familia, entre hermanos, entre papá, mamá, entre colegas, por un chismeraje. Sí, pues que desgraciadamente, y no tan solo así, o sea, un chisme te puede, aparte de descomponer toda tu vida, te enferma. Un chisme te puede ocasionar un dolor, un coraje, que hasta enfermo te vuelves. Susto, gusto, disgusto por un chisme, diabético o hasta un infarto. Hay muchas cosas. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, en lo subjetivo, pero ya, digamos, a nivel general, cuántas muertes, cuántas degradaciones, cuántas humillaciones ha tenido las personas por un chisme. O sea, como... Pues tan solo, maestro Chabelito, ahorita porque ya tenemos cierta libertad de poder hablar de más, de tótems y tabús, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, en ciertas épocas de la humanidad, solo hablar de ciertas cosas que eran prohibidas, se te involucraba a ti en el chisme y decían que tú estabas hablando de eso, pues te llamaban desde hereje hasta la muerte. Sí, toda la historia está llena de esos casos. Pues Sócrates igual también murió por eso. Empezaron los rumores, empezaron a hablar y bueno, aunque no le comprobaban las cosas, simplemente por el chisme y todo eso. Y en todo, casi la mayoría de las injusticias han sido por chismes. Hasta los grandes libros, maestro Chabelito, las grandes macroteorías terminan... Bueno, que ahí yo tengo una poesía que hablo también de esto, ¿no? Bueno, yo lo voy a cambiar, ¿no? Terminas diciendo, el libro pues puede terminar siendo hasta un chisme. Ya ha pasado el tiempo, ¿no? Ya atemporal termina como eso. Porque tú no tienes nada que te pueda decir realmente eso sí fue cierto. Fíjate que hay muchas modalidades. Por ejemplo, ¿cómo se puede llamar un chisme? Aquel que le aumenta, aquel que le quita a lo que se dijo. Bueno, y si lo dice como fue. Y si lo dice como también es chisme. Porque en un momento dado, digamos, entonces, yo dije la verdad, pero desde la manera en que tú dices la verdad como fue, con la intención que lo quieres decir. Yo te puedo decir que, con todo respeto, desde el momento en que tú, independientemente con la intención que vaya, aunque sea buena intención, el otro te lo va a tomar a mal. Una ocasión el maestro Bautista me platicó, porque le platicaba me preguntó él qué onda, qué pensaba. Le digo, maestro, le digo, lo mismo que te estoy diciendo a ti, se lo dije a él. Dice, tiene toda razón, maestro. Allá, una amiga compañera de la escuela, que se iba a casar, pues va a la amiga y le dice, ¿sabes qué? Que vi y esto. Ya no se casó, porque le dijeron que andaba con otra. ¿Cómo ve usted, maestro? Le digo, lo mismo que usted puede pensar, hizo un daño.
Más valdría haberme quedado callado y que ella se hubiera dado cuenta por sí misma. Pero también es un chisme, porque aunque digas la verdad. Sí, es que ahí, maestro Chabelito, estaríamos hablando, bueno, si pudiéramos, bueno, vamos a hablar del chismeraje, ¿no? Pero vamos yo diría que una parte, sí darles a entender el proceso básico de comunicación humana, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso básico también está el no saber comunicarse asertivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, usted viene y me cuenta algo personal, entonces yo sé que es personal y entonces tengo yo que tener un principio de comunicación humana y de entendimiento donde yo pueda saber que es algo confidencial. Aquí hay otra cosa, lo comentas. O sea, porque yo lo he vivido. El hecho está en que desde la primaria que yo leía los libros de español, de texto, había un cuento del hombre y la culebra, ¿no? Y ahí una frase que no se me olvidó, la tesis central del cuento es, el bien que se hace con el mal se paga. Entonces, me quedó muy grabado, a veces tú quieres hacer un bien y más no. La culebra tenía un tronco de árbol encima, no podía salir. Le pidió al hombre que la liberara, y el hombre no, dice, pues ¿cómo crees? No, ayúdame. El hombre le ayudó. Y que lo muerden. Y agarra y le dice, ahora sí te voy a comer. Dice, pero ¿por qué yo te ayudé? Dice que no sabes que el bien que se hace con el mal se paga. Y así. Y fueron indagando animales, y llegan con la gallina y le dicen, así es mismamente, dice, yo tengo que poner un huevo diario, y el día que no lo ponga, hasta la olla del caldo voy a dar. Eso es el bien que se hace con el mal se paga. Pues me pareció genial, maestro Chabelito. Sí. Le damos, ¿me llevo estos? Llévatelos, ahí reflexiona un poquito ahí. Sí, y ¿qué día está más tranquilo, maestro Chabelito? Pues yo te digo que Ya para empezar con uno. pues yo creo que a ver si puedo venir el viernes, ¿sabes? Me doy una vuelta porque le dije a Reinita que me escriba el libro porque... Nos despedimos de ustedes, estimada audiencia. Recuerden que los siguientes podcasts los estaremos subiendo a este canal. El maestro Chabelito y su servidor, Bruno Barrera. Hasta luego.